Muy buenas noches. Sean bienvenidos. La Universidad Evangélica les da la más cordial bienvenida a sus conferencias virtuales sobre investigación e innovación como competencias globales para el profesional del siglo XXI. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a doctora Ana María Barrientos. Ella es epidemióloga, médica de familia, actualmente directora nacional de epidemiología, y pues nos estará presentando una conferencia titulada Competencias del epidemiólogo para enfrentar las crisis en salud. Dejo con ustedes a doctora Ana María Barrientos. Muchas gracias, doctor Ramos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes algunos elementos de lo que constituye un reto, ¿verdad? Para el siglo XXI, el rol de los epidemiólogos. Realmente las situaciones de salud cada día son escenarios más complejos que requieren de respuestas muy efectivas, de calidad y que estén vinculadas a un carácter interdisciplinar. Y ciertamente el rol del epidemiólogo entonces se convierte en un punto clave para dar una respuesta efectiva, eficiente y que pueda contribuir a mejorar el estado de salud de la población, a controlar epidemias, a prevenirlas, ¿verdad? Y entonces es necesario repensar cómo también mejoramos la formación, ¿verdad? Y sobre todo lo orientamos hacia competencias que vayan vinculadas a estos nuevos escenarios. Voy a compartir con ustedes en algunas diapositivas algunas ideas de lo que sería las competencias epidemiológicas para enfrentar las crisis en salud. Las crisis en salud hoy en día no solo se suman las epidemias, como hemos visto con el contexto del COVID-19, sino también lo que podrían ser los desastres, ¿verdad?, naturales, que suman a estos escenarios y que hacen mucho más complejo esto. Entonces, lejos de ser autónoma, la ciencia florece o se marchita junto con la sociedad. Lo mismo pasa con las tecnologías, las humanidades y las artes. Una frase de Mario Bunge que quiero compartir con ustedes, porque la epidemiología justamente como ciencia va floreciendo y ha ido desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad y requiere por eso hoy en día que sumemos junto a la tecnología, a las humanidades y el arte como creatividad misma del proceso salud-enfermedad. Quiero poner en contexto primero el Reglamento Sanitario Internacional que desde el 2005 ha sumado un grupo de definiciones desde su artículo 1 cuando habla, por ejemplo, sobre los eventos, es decir, significar aquella manifestación de una enfermedad o un suceso que es potencialmente patógeno. La emergencia también de salud pública de importancia internacional, que es una ESPI, que es un evento extraordinario y que de conformidad con el presente reglamento se determina que constituye un riesgo para la salud pública de varios países, de otros estados, a causa de la propagación internacional de la enfermedad y que podría exigir, por lo tanto, una respuesta internacional coordinada. Quisimos traer en un primer momento al reglamento sanitario porque pueden haber personas interesadas en qué se hace desde la epidemiología, ¿verdad? Entonces, ciertamente el reglamento sanitario internacional es como la gran sombría bajo la cual toda la dinámica de la respuesta en salud se articula, se vincula y se organiza de forma tal que pueda dar una respuesta frente a las emergencias o a las crisis en salud. Es así que el reglamento exige que todos los países puedan de alguna manera detectar rápidamente, ¿verdad?, las enfermedades o los eventos. Por lo tanto, tenemos que asegurar que los sistemas de vigilancia, los laboratorios, puedan entonces detectar estas posibles amenazas, que tengamos una capacidad de evaluación, es decir, de trabajar en conjunto con otros países para tomar decisiones sobre las emergencias de salud pública, que seamos capaces de generar reportes, ¿verdad?, que permitan comunicar e informar sobre esas enfermedades o eventos específicos y de otras posibles emergencias internacionales de salud pública, además de favorecer la respuesta a eventos de salud. Y por lo tanto, toda esta vinculación tiene que ver con el carácter de la epidemiología como ciencia. Entonces, la epidemiología va a ser esta ciencia que estudia el proceso salud-enfermedad que afecta a la población y que se interesa, por lo tanto, por conocer cuáles son aquellas características de los grupos que se ven afectados. Es muy interesante porque siempre vemos cómo se distribuyen, tanto desde el punto de vista geográfico, desde el tiempo, ¿verdad?, en eventos en salud y la enfermedad, y también la frecuencia con que se manifiestan, cuál es la casuística,
la causalidad, ¿verdad? Y cuáles son los factores que se asocian a su surgimiento. Por eso el término epidemiología, bueno, proviene del griego, que epi significa arriba, demos, pueblo, y logos, que es el estudio o tratado. Si ustedes ven en esa diapositiva, quise compartir con ustedes unas imágenes sobre el coronavirus, ¿verdad? En un lugar, ¿verdad? De Europa, donde la gente está, digamos, sin mascarillas. Si ustedes ven, no hay medidas de distanciamiento social y pareciera que la pandemia está disminuyendo o se está mermando en medio de tanta vorágine, ¿verdad? De la realidad misma. Pero vean ustedes la infografía que les pongo abajo, que es de 1975, donde un médico aparentemente está en el lecho de un paciente y a la par probablemente un familiar, y le dice: usted lo que sea que tiene, lo que sea es que está circulando por ahí, ¿verdad? Usted tiene lo que sea que está circulando por ahí. Entonces, eso de 1975 se aplica prácticamente hoy todavía, ¿verdad? En medio de la pandemia, y nosotros como epidemiólogos constituye también un reto el poder ir engranando todos esos elementos de la historia natural de la enfermedad, pero no solo de la historia natural de la enfermedad, sino también vinculados a la etapa de diagnóstico, a la etapa de tratamiento, la evidencia científica que hoy en día es tanta, ¿verdad? Incluso hay algunos autores que hablan de la infodemia. Probablemente se producen en un año más de 20 millones de artículos nuevos, lo que requeriría que, por ejemplo, todo el personal sanitario pasaría leyendo nada más y aún así no es capaz de leer, comprender y analizar, evaluar y retomar dentro de las acciones de salud pública toda la evidencia científica que hay. Entonces realmente se vuelve un reto grande y por eso pensar y repensar qué es la epidemiología desde su concepción como ciencia para estudiar este proceso de salud-enfermedad, la causalidad, y que es un proceso tan dinámico y tan complejo, ¿verdad? Que tiene como método, ¿verdad? El método epidemiológico que nos va a permitir estudiar la frecuencia, la distribución de los fenómenos relacionados con el proceso de salud-enfermedad y sus determinantes. Hoy en día, ¿verdad? Y vamos a ver cómo ha ido evolucionando esta concepción del proceso de salud-enfermedad y que tiene que ver también con la toma inmediata de medidas de prevención. Por eso es importante también recordar, y vamos a verlo dentro de unas diapositivas, cuál fue la evolución un poco de la epidemiología, cómo desde tiempos, desde la época de los griegos, ¿verdad? De los egipcios, de los romanos, ya se planteaban de alguna manera conceptos epidemiológicos que hoy en día siguen perennes, ¿verdad? Sobre la distribución, sobre todo en tiempo, espacio, y el impacto que tienen estas enfermedades en el estado de salud de la población. También hay herramientas de análisis e interpretación que nos permiten desarrollar investigaciones. Hoy en día, una de las mesas, ¿verdad?, que más se está dinamizando es el tema de las herramientas informáticas. Por ejemplo, se habla de Big Data, inteligencia artificial, sumadas, digamos, al análisis de lo que serían los sistemas de vigilancia, los sistemas de información. Entonces, es importante que el epidemiólogo también retome estas herramientas y que les permitan hacer un mayor análisis o una interpretación y una comunicación mejor de estos eventos. La toma de decisiones también se convierte en un escenario complejo, ¿verdad? La toma de decisiones, nosotros tenemos que velar porque realmente haya una toma de decisiones, un proceso que ponga en cuenta toda la evidencia que hay, todos los estudios que nos han permitido hoy en día conocer rápidamente acerca del COVID, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo ocurrió desde que pudimos identificar ese agente infeccioso y luego ya se tenían un par de meses en otros países la cadena genética, el estudio filogenético del virus? Es decir, eso nos permite también saber, por ejemplo, la virulencia, la patogenicidad, y por lo tanto la adaptación de medidas que puedan estar orientadas a la prevención y control de este evento. Entonces, esa toma de decisiones también cobra otro rumbo, digamos, más sustentado, más robusto, cuando se hace desde la evidencia que se genera con las investigaciones en salud. Y también tenemos la parte de la epidemiología clínica, como podríamos hablar, que ya parte del daño y para tomar una decisión sobre la predictividad, por ejemplo, de la evolución de los casos clínicos, sobre el tratamiento, tecnologías sanitarias, es decir, se suman
un número mayor de elementos también a este proceso de toma de decisión. Ahora, con respecto a las políticas de salud, también la epidemiología contribuye, ¿verdad?, a poder orientar, de acuerdo al perfil epidemiológico, de acuerdo al perfil de salud de una población, cuáles podrían ser las políticas de salud que con ese enfoque poblacional se puedan diseñar e implementar para tener un mayor impacto en el estado de salud de la población y que permitan ciertamente mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, retomando un poco la evolución histórica que ha tenido la epidemiología, Hipócrates, por ejemplo, utilizaba ya epidemion y endemion para, dentro de su escuela de Cos, hace 2400 años, como un medio de incorporar esa perspectiva comunitaria a la comprensión de la enfermedad. Y es muy interesante porque la finalidad de estos términos que se utilizaban en esa época, su etimología correcta era como para diferenciar estas enfermedades de las personas que visitaban a la comunidad, de ahí viene el verbo epidemion, que significa visitar, es decir, de las personas que residen en ella. Y este significado agregado también de una ocurrencia desusada o grave, ¿verdad? En el estudio de aires, aguas y lugares, Hipócrates también se refería a lo que hoy en día constituye la base de las investigaciones epidemiológicas, porque era la distribución de la enfermedad en términos de tiempo, espacio y las personas o las poblaciones afectadas, y en sus aforismos también estudió la distribución de las enfermedades de acuerdo con la estación y con la edad. Entonces vean ustedes qué importante es que, por ejemplo, cuando vemos estas imágenes de la peste negra, ¿verdad?, donde también provocó muchas muertes en Europa alrededor de los años 1300, también nos llama a pensar qué medidas también tomaban en ese momento desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad?, y que permitían de alguna manera controlar. También tenemos, por otro lado, Richardson en 1826 apareció su obra acerca de la mortalidad de los diferentes sectores de París. Y esto es algo novedoso también porque vinculaba a la pobreza con la enfermedad. Ahora, en el año 2020, hablamos, por ejemplo, de objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes ven en la infografía, ¿verdad? Y tiene 17 objetivos, donde se reconoce el valor determinante de la salud con el contexto histórico, cultural, social, ¿verdad? Por eso hablamos de erradicar la pobreza, mejorar el hambre, tener buena salud, reducir las desigualdades. Y fíjense, es interesante porque contrastamos con la primera infografía que ustedes ven, que tiene 2 recuadros rojos, donde John Snow, por ejemplo, hablaba de la distribución de los casos de cólera y de la mortalidad de los casos de cólera, ¿verdad?, en una epidemia también, donde él hacía un análisis espacial de los casos, ¿verdad? Y cómo se iban distribuyendo en la ciudad y cómo iba teniendo una secuencia en el tiempo. Y luego tenemos en el medio, ¿verdad?, de las 2 imágenes, una pantalla de lo que hoy es un sistema de información geográfica que pudiera ser el ARGIS, que tiene imágenes satelitales, que podemos hacer una georreferenciación puntual o una estratificación, ¿verdad?, por áreas. Y esto es interesante cómo entonces este desarrollo histórico de la epidemiología, de las ciencias de la salud y de las ciencias tecnológicas nos lleva a crear diferentes escenarios en los cuales, ¿verdad?, en la medida que hemos ido logrando mayor control sobre las epidemias, ¿verdad?, y sobre los eventos infecciosos o infectocontagiosos, sobre los eventos inmunoprevenibles, hemos aumentado también de alguna manera la expectativa de vida de las poblaciones y el interés se fue desplazando hacia de las enfermedades infecciosas hacia las enfermedades crónicas. Y hoy en día también tiene especial valor, ¿verdad?, también el tema de la discapacidad, de los grupos más vulnerables como embarazo, poblaciones indígenas y otro tipo de eventos que pudiéramos considerar como los eventos asociados a los desastres o emergencias, ¿verdad? Entonces, esta evolución histórica de la epidemiología que pasa de tener las epidemias, las exposiciones ambientales, luego pasa por las enfermedades infecciosas y el análisis geográfico que se hace las enfermedades crónicas, emergencias, desastres y la interdisciplinariedad, que hoy en día es un reto realmente de los epidemiólogos y yo creo que de todas las ciencias en general, me atrevería a decir, porque el saber, ¿verdad?, no es único de una ciencia, no es único de una rama. Entonces, la complementariedad que puede haber a la hora de hacer equipos que tengan muchas disciplinas, ¿verdad?,
puede permitir ampliar el panorama también de las intervenciones que se puedan pensar, de la respuesta que se puede dar, y eso enriquece este proceso de abordaje. Entonces, la epidemiología, la práctica clínica y las políticas de salud van de la mano, ¿verdad? La epidemiología es fundamental no solo para la salud pública, sino también para la práctica clínica, porque ya veíamos hace unos minutos, yo les decía cómo la práctica médica también depende de estos datos poblacionales. No es difícil pensar, por ejemplo, hoy en día en el tema de las vacunas, cómo han podido erradicar enfermedades como la viruela, el sarampión, otras enfermedades inmunoprevenibles, cómo los tratamientos en algún momento pueden ir flexibilizándose en la medida que la evidencia de la información se va generando y se va comunicando, y eso sale de los estudios que en un primer momento pudieran ser descriptivos o de estudios analíticos mucho más complejos como ensayos clínicos, que permiten desarrollar también tecnologías sanitarias que adoptamos en la práctica médica para favorecer el tratamiento de pacientes y evitar así mortalidad o letalidad en el caso de determinado evento, ¿verdad? Entonces, ha resurgido también el interés por la epidemiología desde los espacios que están relacionados a las políticas sanitarias o a la administración también de salud, con miras a brindar servicios más oportunos, más eficaces, que estén orientados a el estado, ¿verdad?, que tiene esa población. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, una mayor incidencia uterino y se implementan acciones, por ejemplo, de tamizaje oportuno, se implementa una atención integral, un programa, una estrategia de atención integral, aunado también al tratamiento de las personas que ya están enfermas, que sea efectivo, y si se suma también a una estrategia costo efectiva de prevención de mayor alcance poblacional, como lo que pudiéramos considerar con la vacuna del cáncer cervicuterino. Entonces vean ustedes cómo realmente en ese espacio de política sanitaria, ¿verdad?, también cobra un papel importante la epidemiología como ciencia. Pero más allá de estos múltiples intereses, también la tendencia fue y será siempre de descubrir cuáles son las causas en salud y enfermedad, lo que nos va a permitir profundizar y comprender con la esperanza de contribuir, ¿verdad?, definitivamente a mejorar la condición sanitaria de la población. Entonces, ¿hacia dónde va la epidemiología y qué determina esta tendencia? Realmente, entonces, nosotros en la diapositiva, ustedes encuentran en la parte superior una zona inundada, donde probablemente el escenario sea complejo porque las personas evacuaron, están en un albergue. Y por otro lado, podemos tener el desarrollo de enfermedades zoonóticas o enfermedades transmitidas por vectores, la contaminación de pozos, y también por otro lado los métodos diagnósticos, donde tienen también análisis, ¿verdad?, epidemiológicos, cuando hablamos de valor predictivo positivo, sensibilidad, especificidad. Hoy en día también el tratamiento de las enfermedades infecciosas cobra valor el tema de la resistencia antimicrobiana, donde ciertamente este análisis de las infecciones asociadas a la atención sanitaria y el componente de resistencia también agrega otro problema y otro escenario de complejidad hacia el rol de la epidemiología hospitalaria, por ejemplo. Entonces vean ustedes que estos escenarios complejos hacen que también requiera respuestas interdisciplinarias. Por ejemplo, en medio de la pandemia de COVID-19 tuvimos en El Salvador, ¿verdad?, se presentaron desastres y emergencias como tormentas tropicales, ¿verdad?, las secuelas de los huracanes e inundaciones, que incrementa el riesgo y la vulnerabilidad en la población. Entonces tenemos población en albergues donde puede haber mayor hacinamiento, la velocidad de la transmisión de enfermedades infectocontagiosas como COVID podría incrementarse, daños a la economía también, que hace que ciertamente también impacte directamente en la salud y en el estado de nutricional, psicológico, hay pérdidas de vidas humanas. Entonces crea una carga también importante para el componente de enfermedad, ¿verdad?, y daño de las personas y de las poblaciones. Y por otro lado tenemos también esa zona con contaminación de pozos, zoonosis y arbovirosis. Entonces, la educación por competencias, esa educación requiere combinar atributos que no solo estén orientados al conocimiento, sino también a las actitudes, a los valores, a las habilidades que tienen que tener los profesionales, ¿verdad?, aunado al desempeño de las tareas que se tienen que desarrollar en diferentes situaciones. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la enseñanza de la investigación de brote, y yo siempre les menciono que cada brote es diferente, cada epidemia es diferente. Incluso dentro de estos escenarios de la pandemia, no es lo mismo el comportamiento de un
de un municipio a otro, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta el contexto sociohistórico, el contexto cultural, incorporando valores de la ética, ¿verdad? Y valores que sean elementos del desempeño competente. Entonces también hay que desarrollar una capacidad para enfrentar o identificar soluciones frente a problemas de salud cada vez más complejos de manera efectiva y eficiente. Entonces, las competencias en epidemiología van a estar girando alrededor de 4 puntos, considero yo, ¿verdad? Que son necesarios como poner sobre la mesa. El primero es la orientación humano-profesional, es decir, el ser, ¿verdad? Es decir, cómo se considera el rol del epidemiólogo, cómo se configura desde la visión humano-profesional, el carácter humanista siempre debe estar presente, ¿verdad? Y por eso la formación también intelectual, es decir, el saber, el conocer, es muy importante, pero sobre todo también estar actualizado, ¿verdad? Un saber que sea capaz de romper esas barreras, por ejemplo, vamos a decir así, de la profesionalización de la epidemiología o de la medicalización de la epidemiología. Siempre se había asociado a que, digamos, la epidemiología era una ciencia para médicos. Y hoy en día, y más en el contexto de la pandemia, creo que esta pandemia de COVID nos ha dejado muchas oportunidades. Dentro de ellas es la necesidad de formar cada vez profesionales que no solo sean médicos. Tengo la suerte de haber tenido alumnos dentro de la maestría de epidemiología de la Universidad Evangélica que se han atrevido a romper esa brecha, ¿verdad? Que son odontólogos, que son de laboratorio clínico, que son de enfermería, que son de veterinaria. Es decir, que esa formación intelectual del saber trasciende a una sola disciplina como es la formación médica, y lo que requiere, por lo tanto, ¿verdad?, que cada vez se integren nuevos saberes dentro de esta formación, el desempeño operativo, es decir, saber hacer, cómo hacer una investigación de campo, cómo organizar roles dentro de un equipo de trabajo, cómo hacer eficientemente un informe de situación en medio de una emergencia sanitaria, cómo se debe de hacer también para investigar exposiciones, por ejemplo, ambientales, o diseñar estudios costo efectivos desde el punto de vista económico para evaluar esa implementación de las tecnologías sanitarias o de las estrategias que nosotros diseñamos, ¿verdad? Entonces, el desempeño colaborativo, yo me atrevería a decir que es una de las herramientas que hoy en día es muy importante como competencia, ¿verdad? El poder trabajar en equipo, poder articular un equipo, ¿verdad? De manera tal que las tareas asignadas, ¿verdad?, que las necesidades puedan ser cubiertas y puedan ser de excelencia. Entonces, estas competencias en epidemiología se deben emplear con eficacia y eficiencia, conocimiento, métodos y las técnicas apropiadas a las circunstancias individuales y de grupo, ¿verdad?, que afronta la práctica profesional. Fíjense que cuando hace unos años empezamos a estudiar el Zika, por ejemplo, asociado a un evento de malformación congénita, ustedes recordarán que al principio se llamaba solamente Zika, la asociación Zika y microcefalia, luego se fue traduciendo, por ejemplo, en el tema de síndrome congénito asociado a Zika. Entonces era muy importante cómo estas características individuales y de grupo también, ¿verdad? Un poco en la zona norte del nordeste de Brasil, llevaron también a que entonces este nuevo conocimiento con estos nuevos métodos de diagnóstico y técnicas adoptaran en nuestros países también otras características de intervención. Entonces, aplicar este sentido crítico, ¿verdad?, a los recursos de prevención, de diagnóstico, a través de definiciones de casos, de tratamientos, de rehabilitación, es decir, en todas las etapas del proceso de salud o enfermedad. También es importante desarrollar investigaciones científicas que contribuyan a solucionar estos problemas de salud y que permitan, por lo tanto, tomar decisiones que se basen en evidencia. Debe saber también un profesional de la epidemiología seleccionar, analizar y evaluar toda la información disponible en la literatura científica que permita sustentar, profundizar y ampliar el conocimiento y aplicarlo en el contexto laboral. También debemos de aplicar ese método epidemiológico, ¿verdad?, en la historia natural de la enfermedad. Es muy importante conocer en este punto la historia natural de la enfermedad porque nos permite además definir, por ejemplo, los métodos diagnósticos, las intervenciones que se van a realizar,
y eso permite, por lo tanto, brindar una respuesta oportuna y eficiente para identificar estas medidas de prevención y control de acuerdo al evento, al contexto geográfico, entre otros. Por eso ustedes pudieron ver ahora en la pandemia del COVID cómo inicialmente se diseñaron estrategias ante un evento que podía ser un evento importado al no tener este evento en el país, estrategias de contención que permitieran prever, digamos, muchas semanas el ingreso, ¿verdad? De tenerlo. Ahora, cuando ya teníamos circulación, también se tomaron medidas de contención, pero que iban orientadas, por ejemplo, a contener la transmisión ya comunitaria, ¿verdad? Entonces, por eso tuvimos centros de contención de personas enfermas o de personas que provenían de estos países donde tenían mayor transmisión y tuvimos mayor riesgo. Entonces, adaptar al contexto, adaptar estas medidas, ¿verdad?, de respuesta oportuna requieren hoy en día también conocimiento de la historia natural de la enfermedad. En dengue hemos visto cómo hemos ido evolucionando con las pruebas diagnósticas. Hoy en día, por ejemplo, el valor del IgM con la circulación nacional de otras enfermedades que son transmitidas por el mismo vector, otras arbovirosis, como es el caso de dengue y chikungunya, nos hace que el valor predictivo, por ejemplo, de la IgM no sea tan relevante como el PCR, pero ciertamente hay que tomar en cuenta en qué momento de la enfermedad, de la fecha de inicio de síntomas, vamos a tomar esa prueba de manera tal que sea confirmatoria, ¿verdad? Y también el estudio de la subespecie, del subtipo que pueda haber de dengue, ¿verdad? O de otros eventos. Entonces, colaborar con grupos de trabajo interdisciplinario también para los eventos bajo vigilancia epidemiológica, eventos y emergencias. Hoy ustedes han visto también probablemente en la pandemia de COVID cómo se ha articulado el trabajo con CEPA, ¿verdad? Con la gente de aviación, migración, con el trabajo también desde turismo, por ejemplo, para trabajar con los operadores de turismo, el tema de identificación oportuna de estos casos. Se ha trabajado también con otros grupos, por ejemplo, con veterinarios, con medio ambiente, de manera tal que el engranaje interdisciplinario hace potenciar también el carácter de la vigilancia epidemiológica de los eventos y de las emergencias, además de utilizar herramientas para el análisis, para la interpretación, para la presentación de la información que nos faciliten la toma de decisiones y finalmente medir este impacto de los servicios de salud, de las intervenciones, así como la eficacia y la eficiencia de todas estas decisiones adoptadas. Finalmente, quiero compartir con ustedes esta frase, ¿verdad? Que para quien sabe leer las cifras, ellas difunden una luz astral sobre la esfera del conocimiento, pero para usar de ellas importa disponer de muchos conocimientos laterales y poseer cierto olfato moral parecido a una segunda potencia del sentido común. Esta es una frase de Baldomero Sanincano con la que yo quiero terminar esta presentación, ¿verdad? Para darle espacio a las preguntas que ustedes puedan tener o algunos comentarios, porque la epidemiología y las competencias del epidemiólogo, creo yo, en el siglo XXI ciertamente requiere de innovación, requiere de mucha apertura también a flexibilizar estas teorías, este conocimiento que se tiene, a trascender de varias disciplinas y sobre todo a desarrollar algo que llamamos sí sentido común, pero también a tener mucha intuición, ¿verdad? Hay cosas que en brotes, por ejemplo, nosotros consideramos, ¿verdad?, cómo vamos a ir examinando o buscando cuál es la causa más exacta, ¿no? Hacemos muchas pruebas de hipótesis, ¿verdad? Y esto requiere también que nosotros podamos desarrollar competencias, valores, actitudes y trabajo en equipo, liderazgo, de manera tal que el epidemiólogo que formemos sea capaz de dar la mejor respuesta y mejorar el estado de salud de la población. Así que les agradezco mucho su atención. Voy a quedarme hasta acá y voy a escuchar las preguntas que veo que en el chat ya varios han levantado la mano, ¿verdad? Así que adelante. Ok, me preguntan por el chat que si el liderazgo que debe mostrar el epidemiólogo y si es al final o no el tomador de decisiones. Yo creo que más allá de la toma de decisiones, el epidemiólogo tiene que ser capaz de poner sobre la mesa los elementos para ayudar a la decisión. Es decir, por eso les mencionaba de la capacidad que tiene que tener de seleccionar una buena información científica, evaluarla, ¿verdad? Incorporarla entonces en este proceso de toma de decisión. Es importante también el conocimiento que se pueda tener
sobre todo el proceso salud-enfermedad, ¿verdad? Sobre, decíamos, la historia natural de la enfermedad. De acuerdo a eso, nosotros podemos implementar diferentes estrategias en salud y por eso es importante el vínculo que pueda haber, digamos, entre la toma de decisiones, el quehacer de la epidemiología, el sentir de la población, porque es muy importante también. Nosotros estamos tratando de impulsar, ¿verdad?, la vigilancia comunitaria. En muchos países se habla de epidemiología desde el rumor o epidemiología desde la observación comunitaria. Entonces, cómo estos elementos también se incorporan dentro del proceso de toma de decisiones. Entonces, es importante por eso que no se limite, digamos, si el rol del epidemiólogo es como tal tomar la decisión. El epidemiólogo tiene que ser capaz de juntar todas las partes, ¿verdad? De juntar todos los elementos que puedan contribuir a una toma de decisiones efectiva. Doctora Ana María, hacen una consulta. ¿Cuál es el mayor desafío del epidemiólogo en nuestra actualidad desde el punto de vista de la pandemia por COVID? Bueno, ¿cuál es el mayor reto en la pandemia, verdad, que tenemos por COVID? Es complejo, ¿verdad? Porque nosotros como epidemiólogos hemos estado al frente desde el primer momento de la pandemia y así en cada uno de los países, ¿verdad? Donde se han desarrollado diferentes escenarios. Quizás el reto es poder estar aportando dentro de cada una de las etapas. En el mes de enero, por ejemplo, antes de que tuviéramos casos en nuestro país, una vez que se emiten las alertas internacionales, ¿verdad?, de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, uno de los retos es poder estar actualizándose porque cada uno de los países notifican a través del reglamento, como les ponía al inicio, ¿verdad?, a través de los Centros Nacionales de Enlace. Es un mecanismo a través del cual se notifican nuevos eventos. Entonces, si nosotros no somos capaces como epidemiólogos de estar actualizados y capacitándonos, vamos desfasando ese evento y no vemos el contexto justamente internacional y nacional que pueda existir. Hoy en día, por ejemplo, se han publicado muchas alertas relacionadas a enfermedades inmunoprevenibles en la región, donde hemos tenido ciertamente una disminución de las coberturas de vacunación a nivel global, porque la gente ha ido menos a los establecimientos de salud, ¿verdad? Y esto hace que haya un riesgo elevado, ¿verdad?, de la reintroducción de estos eventos como pudiera ser el sarampión. Y hay muchos países que tienen brotes esporádicos y entonces estos escenarios, digamos, nos vuelven un poco compleja la realidad nacional porque la reintroducción de un caso como de sarampión, difteria, que hay varios países en la región que ya tienen, ciertamente hacen, ¿verdad?, que hayan nuevas medidas. El enlace para que ellos puedan visualizar. Okay. Entonces, les decía que uno de los retos es eso, ¿verdad? Mantenernos actualizados, ser capaces de ver cuál es el rol dentro de cada etapa de la pandemia. Al inicio nos tocó a muchos epidemiólogos capacitar, por ejemplo, los equipos de respuesta, en las medidas de bioseguridad, en la colocación y retiro de los trajes de bioseguridad, cómo iba a ser la articulación de los procedimientos a la hora que tuviéramos un caso, cuál era la definición de caso que se iba a implementar, se hizo una discusión también al respecto, cuáles iban a ser los parámetros que se iban a monitorear cada semana en sala situacional, cuáles eran las investigaciones que se puedan desarrollar de este contexto. Entonces, cada escenario, cada etapa de una pandemia, de una epidemia, nos lleva a tareas diferentes que tenemos que saber desarrollar con todo el cúmulo de conocimiento, valores, prácticas, actitudes, que ciertamente permitan, ¿verdad?, dar una respuesta. Entonces, yo creo que más allá de una epidemia, el rol del epidemiólogo debe ser eso, pues estar presente, digamos, dentro de las respuestas que se puedan dar como países, ¿verdad?, ante estos eventos que no solo son enfermedades infecciosas, sino que también enfrentar crisis mucho más complejas como estos escenarios de desastres, como estos escenarios de lo que podrían considerarse guerras en otros países, accidentes termonucleares o accidentes químicos que tenemos. O sea, hoy en día esos escenarios, bueno, tuvimos en México, ustedes recordarán hace un par de años un terremoto de alta intensidad donde tuvo explosiones, por ejemplo, cercanas a la ciudad, muchas gasolineras,
Tuvimos hace unos años el terremoto en Fukushima, que terminó vertiendo una carga al mar, ¿verdad? Radioactiva. Entonces, cómo el impacto también de estos eventos en salud nos lleva a crear nuevos escenarios y que vayan orientados a tomar alguna medida. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuáles son los estudios que miden la radiactividad que hay presente en el mar posterior al desastre de Fukushima? Y así pudiéramos ir mencionando. Entonces, por ahí me están haciendo otra pregunta: ¿cómo considera, verdad, que debemos de prepararnos para enfrentar la crisis? Como les explico, no, yo les he dicho siempre, ¿verdad?, a mis alumnos en la maestría, que el hecho de terminar o completar un proceso de formación académica, si bien es cierto, es necesario, es muy importante, ¿verdad?, para poder organizar y tener una lógica, ¿verdad?, para poder actuar, es el punto de inicio, ¿verdad? Y por eso en ciencia nunca se llega a una meta, siempre se está en camino y en proceso de llegada. Entonces, creo que si nosotros como epidemiólogos nos consideramos profesionales de la salud, ¿verdad?, y de la ciencia de la epidemiología, debemos de considerar siempre que somos aprendices, ¿verdad? Porque en estos escenarios, ¿verdad?, siempre van a haber algunos elementos, ¿verdad?, que vayan haciendo mucho más complejo o menos complejo la respuesta que hay que dar. Entonces, creo que el rol del epidemiólogo es eso, o sea, poder actualizarse, verificar qué han hecho otros países, poder retomar el conocimiento acumulado que ya hay para poder adaptar eso a medidas que sean efectivas, ¿verdad? Me preguntan cómo se logra enfrentar una epidemia de COVID, también sin descuidar la otra atención de los problemas, ¿verdad? Entonces, realmente esta epidemia mundial, ¿verdad?, esa pandemia del COVID, ha hecho que los escenarios en todos los países, ¿verdad?, los sistemas de salud, merme un poco la carga de las incidencias, no porque dejen de existir, sino porque la gente probablemente acude menos a buscar atención médica, probablemente. Tendríamos que hacer un estudio, ¿verdad?, para poder determinar si realmente baja la carga, aunque yo sí soy creyente, ¿verdad?, que a la larga estas medidas que hemos tenido insistentes del lavado de manos, del distanciamiento social, de cubrirnos la boca y la nariz a la hora de toser o estornudar, van a tener un impacto positivo probablemente en la ocurrencia de enfermedades transmitidas por alimentos o por el agua, o en las enfermedades respiratorias, ¿verdad?, que también se suman a las medidas que ya estamos implementando. Entonces puede ser que también la carga de estos eventos infecciosos pueda ir disminuyendo paulatinamente. Ahora, hay determinantes que están asociados también al estilo de vida que pueda haber, o sea, el tema del sedentarismo, del hacinamiento, de la falta de ejercicio físico, de las condiciones alimentarias, se suman también al proceso de salud de enfermedad. Entonces, realmente todos los procesos son importantes, ¿verdad? En ningún momento se ha dejado de atender toda la otra parte digamos, de morbilidad, ¿verdad?, que tenemos en el país. Ciertamente han seguido atendiéndose casos de todas las enfermedades. Todos los sistemas de salud, todos los niveles de atención han estado abiertos, atendiendo a toda la población, pero poco a poco, ¿verdad?, la gente también requiere tiene nuevas necesidades de atención. Es por eso que en muchos países estamos hablando de telemedicina, teleasistencia, y que ciertamente estas nuevas formas de brindar servicios, atenciones en salud, consejería, orientaciones para el cuidado, ¿verdad? Entonces, se vuelve un reto también para la construcción de servicios de salud desde el punto de vista también de la información, porque estamos hablando de herramientas novedosas que puedan facilitar esta atención a grupos para no poderlos en situación de mayor exposición o mayor riesgo cuando no se atienden directamente esas necesidades, ¿verdad? ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas que está dejando esta pandemia y qué cosas, ¿verdad?, se podrían hacer de manera distinta? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Gracias, Jaime, por esa pregunta, porque realmente las lecciones aprendidas, creo que uno de los retos de las lecciones aprendidas, perdón, es
que realmente todos somos vulnerables, ¿verdad? Los epidemiólogos, a pesar de que podamos estar también en primera línea, también estamos al frente de otro grupo de respuestas, de organización de actividades, de otros procesos, también somos vulnerables, ¿verdad? Entonces, también es necesario tener todas las competencias, los conocimientos para poder intervenir de forma oportuna, para poder coordinar este trabajo articulado. Entonces, realmente es necesario, por eso, considerarnos como parte de un equipo, ¿verdad? Pero también la posibilidad de ser vulnerable. Yo creo que eso es algo que nos debe quedar muy claro, ¿verdad? Y sobre todo en materia de desastre, yo siempre se lo repito mucho, que tratemos de no convertirse en víctimas, sobre todo en una situación de desastre, y eso también aplica para las epidemias, ¿verdad? O sea, el rigor que tiene que haber, por ejemplo, al ponerse, al retirarse un traje de bioseguridad, de cumplir con las medidas de distanciamiento social, de cumplir con las medidas de higiene personal, también es una lección aprendida, porque nosotros, yo creo que muchos en sus trabajos o en sus familias, ya van cobrando cada vez más fuerza las reuniones familiares, y a veces hay pequeños brotes que pueden iniciar así, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es como dice Gerson por ahí en el chat, ¿verdad? Que no es malo darse cuenta que uno no sabe algo, al contrario, eso también es una buena lección aprendida. En salud y en medicina y en epidemiología no siempre se sabe todo. Esta pandemia del COVID nos ha venido a torcer a todos el brazo, por decirlo así, porque ha requerido que vayamos aprendiendo junto con el virus, ¿verdad? De cuánto es su periodo de incubación, cuánto es lo mayor de transmisibilidad, hablamos de transmisión vertical o no, hablamos de secuelas, es decir, hablamos de una serie de términos, de datos que no están tan descritos porque es un evento nuevo. Hace unos años fue ébola, hace unos años chikungunya, para 1800 era la fiebre amarilla. Es decir, son eventos que, vean, o sea, cuando uno lee la historia de la salud desde la epidemiología es muy enriquecedora, porque uno se da cuenta que con cada momento histórico el planteamiento del proceso salud-enfermedad, cómo fue cambiando y cómo fue adaptándose también las medidas desde el punto de vista epidemiológico. Para las crónicas, que me están preguntando por acá también, para las crónicas es muy importante también el tema de la epidemiología, porque ciertamente hoy representan una de las primeras 10 causas, ¿verdad?, de mortalidad en la población económicamente activa de cualquier país. Entonces, la epidemiología de las enfermedades crónicas, ¿verdad?, es muy importante también destacar su rol, sobre todo vinculado, digamos, a los sistemas que pudiéramos tener de registro a través de encuestas poblacionales, a través de estudios que permitan determinar cuál es la carga real de la enfermedad y no solo medir, por ejemplo, el efecto negativo que vamos a tener a la hora de medir la carga de mortalidad por estos eventos crónicos, pero también podríamos hablar del punto de vista positivo, los años de vida libres de discapacidad, o por otro lado también el efecto del daño al hablar de años de vida potencialmente perdidos, ¿verdad? Cuando una persona joven, por ejemplo, entra en insuficiencia renal o entra con diabetes, tiene un proceso de amputación donde tiene una rehabilitación y probablemente va a tener una reinserción a la sociedad en el mejor de los casos, o podría perder también su situación económicamente activa. Entonces, realmente las crónicas y los eventos en salud también, como desastres, eventos químicos o radiológicos, se vuelven necesarios ponerlos otra vez sobre la mesa para poder dar una respuesta más efectiva, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría a los estudiantes de la maestría de epidemiología sobre su futuro rol? Prepárense. Yo creo que es necesario prepararnos, conocer, leer mucho, ¿verdad? Nos tiene que gustar, buscar, o sea, la búsqueda de la verdad ha sido siempre un tema muy interesante en cualquier sociedad y en cualquier ciencia, ¿verdad? Los profesionales de la epidemiología, yo creo que tenemos que no cansarnos de esa búsqueda, ¿verdad?, sobre la verdad de las cosas, sobre los conocimientos nuevos, sobre las prácticas, sobre las medidas que han tenido mayor impacto, ¿verdad?, en determinados países, retomar el diálogo. Hoy, realmente una de las lecciones aprendidas de la pandemia, y creo que de las más enriquecedoras, es la facilidad que se tiene a nivel internacional de poder intercambiar hoy en día, como lo estamos haciendo a través de la plataforma de la universidad. Y hoy en día hemos podido, ¿verdad?, intercambiar con colegas de otros países,
Vea, hemos tenido el caso de China, de Italia, de Singapur, ¿verdad? Donde tuvimos la oportunidad también de interactuar con colegas de epidemiología para ver cuáles son las actividades que tienen mayor impacto. Entonces, yo creo que el rol de los epidemiólogos se vuelve más complejo, más necesario y también por eso más motivador para poder seguir avanzando en esta ciencia. Bueno, creo que han hecho bastantes preguntas. Su ponencia ha sido excelente. Muchas gracias por su participación. Creo que todos hemos quedado muy informados y al mismo tiempo motivados a seguir adelante. La epidemiología es un camino pues que no tiene fin. Ha tenido tanta evolución y seguirá cambiando. Creo que hace un año no nos imaginábamos andar todos con mascarilla y alcohol gel, pero pues es la nueva realidad y tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta que hayan colocado los colegas en el chat. Creo que no, ¿verdad? Si no, pues creo que estaríamos cerrando entonces la ponencia, agradeciéndoles a todos su asistencia, ¿verdad? Deseándoles que tengan muy buenas noches y un feliz descanso. Y nos veremos en la siguiente. Muchas gracias de nuevo, doctora. Buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes también por participar, por las preguntas y por escuchar y realmente motivarles a que sigan, ¿verdad?, en este camino del conocer, ¿verdad? Por eso los motivo a que siempre estudien, siempre busquen información científica, evalúenla, tómenla en cuenta para la toma de decisiones, para proponer herramientas, para proponer actividades que permitan controlar y mejorar el estado de salud de la población. Así que muchas gracias, pasen buenas noches.